Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy continuamos analizando la aplicación que creamos en el SAP Web IDE a partir de una plantilla. Hoy por fin llegamos a la primera vista. Vamos allá. En vídeos anteriores ya hemos analizado los ficheros que había fuera de la carpeta de la aplicación, que básicamente eran para configurar el proyecto, y también analizamos los ficheros que configuraban la aplicación en sí. Uno muy importante era el manifest JSON. Voy a aumentar el zoom para verlo mejor. Así. Pues bien, en este fichero manifest JSON vimos que la primera vista que había que crear era esta de aquí, la view app. Bien, el orden en el que van a ocurrir las cosas cuando esta aplicación se ejecute es: primero se ejecutará el fichero component.js, que ya lo hemos visto en episodios anteriores, y una vez que se ejecute este fichero, el component.js, lo que va a hacer el sistema es ejecutar y mostrar esta vista. Ejecutará el controlador de la vista y mostrará la vista. Las vistas están en la carpeta View. Aquí es donde están todas las vistas. Y los controladores de las vistas están en la carpeta Controller. Esto es un convenio que propone SAP, el tema de llamar al controlador y a la vista por el mismo nombre. A mí nunca se me ha ocurrido llamarlos distintos, porque entiendo que sería pues ponernos problemas a nosotros mismos. Pero en todo caso, no se identifican, la vista y su controlador no se identifican por el nombre, sino que, por ejemplo, si yo voy a ver la vista app, la primera cosa que declaramos en una vista siempre va a ser quién es su controlador. Entonces aquí es donde le estoy diciendo que el controlador es app. Por lo tanto, esta es la vista y este es su controlador, el app controller JS. Los controladores se utiliza JavaScript para escribirlos, y en cuanto a las vistas tenemos más variedad, porque SAP UI 5 permite declarar las vistas con este formato que es XML. Se pueden definir las vistas como ficheros JSON o bien se pueden definir las vistas como ficheros JavaScript, porque al fin y al cabo las vistas y los controles que usamos dentro de ellas son clases JavaScript. Entonces podríamos usar ficheros JavaScript, pero hoy por hoy, y desde hace unos años ya es así, lo que recomienda SAP, el estándar que recomienda SAP, es utilizar XML. Bien, para entender lo que es una vista y lo que estamos dibujando, se hace imprescindible acudir a la biblioteca SAP UI 5, a la biblioteca del API. Y aquí podemos buscar exactamente qué es lo que estamos haciendo. Vamos a comenzar a analizar la vista, y como las vistas, sobre todo la primera vez que se ven, pueden ser muy complejas, pues esto lo vamos a hacer en varios vídeos. Por ser la primera vista iremos muy despacio y muy detalladamente. Para las próximas vistas probablemente no vaya tan al detalle de todo lo que hay, y sí que os deje a vosotros que seáis los que podáis descubrir en la librería del SAP UI 5 qué clases de controles hay dentro. Pero esta primera vista la voy a analizar muy en detalle, muy a lo mínimo detalle que podamos bajar, lo más preciso posible para que lo entendamos bien, y por eso es probable que lo dividamos en varios vídeos. Bueno, primero, entender una vista. Las vistas son ficheros XML. Son ficheros XML en el que vamos a tener etiquetas, y dentro de cada etiqueta vamos a tener propiedades. Bien, todas las vistas comienzan así. Como mínimo habría que declarar esto: quién es el controlador y luego los namespace que vamos a usar. ¿Qué es esto de los namespace? Bueno, pues estos son ni más ni menos que cómo vamos a referenciarnos a las distintas librerías que vamos a usar para definir la vista. Entonces, en este caso estamos diciendo que yo voy a utilizar la librería SAP M, la librería SAP F y la SAP UI
core MVC. Entonces, si queremos saber exactamente qué son, yo podría ir aquí y entonces aquí tengo la SAP F. Pues la SAP F es la librería con controles especializados para aplicaciones Fiori. Entonces, en esta librería tengo controles específicos de SAP Fiori. Luego tengo SAP M, que SAP M es la librería de control principal de UI5 con controles responsibles que pueden ser usados en dispositivos táctiles, en browsers, en móviles, etc. Entonces estamos usando la específica de Fiori, que es la F, la de dispositivos móviles y desktop, y luego estamos usando la UI Core MVC. Pues aquí podríamos buscar la UI Core me lo he saltado, no, está aquí abajo, no había llegado todavía. MVC. Entonces esta librería, la SAP UI Core MVC, pues aquí nos habla, bueno, aquí ya por el nombre vemos que esto pertenece al módulo de las vistas. Aquí no nos da en el overview ninguna descripción, pero bueno, esto ya os lo digo yo. Esto es el MVC, es la librería principal modelo vista controlador, donde tenemos utilidades muy genéricas. Bien, pues estos namespace, ¿cómo hay que interpretarlos? Básicamente se utiliza la etiqueta XMLNS y luego ponemos dos puntos y el prefijo que vamos a usar en el fichero XML para decirle a SAP que estamos usando esa librería. Y si no hay ninguno, significa que ese es el namespace por defecto. Es decir, aquí estamos diciendo, si no digo lo contrario, estoy utilizando los controles de la librería SAP M. Si empiezo por F, estoy utilizando la librería SAP F. Y si empiezo por MVC, estoy utilizando la librería MVC. Estos nombres podemos poner lo que queramos. Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente, si ponemos algo descriptivo va a ser más fácil. La idea cuando desarrollemos es no complicarnos la vida nosotros mismos. Entonces, ya sabemos cómo funcionan los namespace. Ahora podemos entender las etiquetas que hay. Afortunadamente, esta primera vista es muy simple y tiene pocas etiquetas. Tenemos una etiqueta principal, que es esto, que es lo que contiene todo. Y luego tenemos dentro de esta etiqueta grande, de la etiqueta MVC View, tenemos la etiqueta app. Y dentro de la etiqueta app tenemos la etiqueta F, Flexible Column Layout. Vale, perfecto. Entonces, cosas que sabemos por ahora. Pues por de pronto, que esta primera etiqueta, bueno, aquí una aclaración. Las etiquetas son los controles que hay. Es decir, dentro de esta vista, dentro de la vista app, yo lo que tengo es un control que se llama View y dentro de ese control, por eso están contenidas unas etiquetas dentro de otras, pues dentro de este control que se llama View, tengo un control que se llama app y dentro de ese control app tengo otro que se llama Flexible Column Layout. Entonces, estos son tres controles. ¿Y a qué bibliotecas pertenecen? Pues el control View pertenece a la biblioteca MVC. Aquí lo hemos definido. Oye, lo que empiece, que esto es la declaración de namespace, lo que empiece por MVC pertenece a esta biblioteca. Por lo tanto, el control View pertenece a la biblioteca MVC. ¿A qué pertenece el control app? Pues como no tiene ningún prefijo, no tiene ningún namespace, aquí le hemos dicho que lo que no tenga namespace pertenece a SAP M. Y este de aquí, que empieza por F, pues significa que pertenece a la biblioteca SAP F. Veamos lo que es cada uno de ellos. Vamos a empezar por el View de MVC. Aquí podríamos buscarlo, como he hecho yo, vamos navegando por el árbol, pero también podemos directamente ir aquí, escribirlo, y entonces en este filtro
ya nos va a filtrar por todo lo que contenga la palabra view. Y ya hay menos etiquetas en las que buscar. Yo quiero buscar el SAP MVC, perdón, SAP Core, como es MVC, yo quiero buscar SAP UI Core MVC. Pues aquí puedo buscar el SAP UI Core MVC y dentro de MVC, vaya, se me ha cerrado ahora porque él lo ha querido. Vamos a, esto a veces, bueno, pues son peculiaridades que tiene este tipo de filtros. Vamos a borrarlo de nuevo. Entonces, como os digo, si yo voy navegando por aquí, SAP UI Core MVC, aquí está el control view. Bueno, pues el control view aquí ya nos informa de que esta es la clase base para las vistas. Es decir, estoy creando la vista más genérica posible. Y aquí ya pues nos habla acerca de, bueno, pues para qué se utiliza esta clase, para qué se utiliza este control. Básicamente esto es el contenedor donde renderizar vistas más complejas. Y entonces aquí nos va a hablar de, bueno, pues qué parámetros de entrada tiene el constructor, qué propiedades tiene la vista, es decir, qué atributos, porque al fin y al cabo esto es una clase, qué atributos tiene la vista, qué eventos tiene, qué métodos soporta. Los eventos son importantes porque esto los vamos a usar luego en los controladores de la vista para suscribirnos a estos eventos y reaccionar a ellos. Y los métodos son importantes porque es la manera que vamos a tener desde el controlador de manipular la vista usando sus correspondientes métodos de control. Y luego hay algo que esto es la clave de todo a la hora de diseñar vistas en Fiori o en SAP UI5, como queramos llamarlo, que son las agregaciones. Las agregaciones precisamente son los elementos que se pueden contener dentro de este objeto. Es decir, esto es un objeto vista y las agregaciones es lo que yo puedo contener dentro de la vista. Entonces, aquí está. Esta vista, que es la más básica de todas, la única agregación que tiene es una que se llama content. Y tienen que pertenecer a la clase control. La clase SAP UI Core Control es la clase base. Es cualquier objeto visual de SAP, de UI5. Por lo tanto, esta vista controla cualquier cosa. Además puedo poner n, de 0 a n. Y esto es lo que hace. Yo declaro una vista y dentro meto un único control, uno que se llama app, que luego ahora accederemos a verlo. Entonces, aquí fijaros que hemos definido, en la vista hemos definido el namespace, pero luego hemos definido la altura, el display block, el controller name. Pues esto precisamente son las propiedades. Esto precisamente son las propiedades que pertenecen a la clase, es decir, los atributos. Entonces yo lo que estoy haciendo precisamente es indicarle qué altura tengo, el display block. Aquí, si queremos saber exactamente qué es lo que es, pues aquí tenemos una explicación de lo que hacen. Luego, en estas clases, sobre todo en las visuales, esto es muy interesante, toda la parte de vistas, si nos vamos arriba del todo de la definición, aquí precisamente lo que vamos a tener es información, aparte de dónde vienen y cuáles son las subclases, etcétera, tenemos esta parte de aquí, el ejemplo. Entonces aquí, si hacemos clic, nos va a llevar de la librería, nos va a llevar a la parte de ejemplos. Y aquí vamos a poder precisamente ver ejemplos de código UI5 donde se utiliza este tipo de control. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo que se llama Async View Loading and Rendering, que es un ejemplo de vistas con lectura de la fuente asíncrona. Entonces aquí podemos entrar a ver el ejemplo, tarda un poquito, no hay que desesperarse, y vemos el resultado de ejecutar el código, pero también dando a este botón podemos ver el código. A veces puede tardar un ratito, ya está. Entonces aquí en el código sí vamos a poder ver cómo está definida la vista, cómo está definido su controlador e incluso podríamos ver el manifest JSON en caso de que lo necesitáramos. Entonces, bueno, esto
es lo que ya os dije en un vídeo anterior. Muy importante entender bien cómo se utiliza la librería API, porque es lo que nos va a dar ayuda a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones y saber cómo usarlas. Luego, dando este botón, pues vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y llegamos de nuevo a la... Bueno, aquí llegamos a los ejemplos y si le doy aquí al botón de atrás, pues volvería a la página anterior donde estábamos viendo la documentación. Y si en algún momento nos perdemos, pues bueno, aquí seguimos con el filtro, que podemos otra vez de nuevo volver a... Yo lo que hago siempre para evitar problemas es volverme a la parte de documentación o la parte de API, que es esta parte, esta vez es lo que me interesaría, y aquí ya lo tengo todo de nuevo. Si se queda mal filtrado, como ha ocurrido ahora, bueno, siempre podéis ir abriendo estas cosas y volvemos a donde estábamos. Pero si no, bueno, pues en caso de pánico o duda, pues cancelamos el filtrado y ya está, y volvemos a empezar. Bueno, pues hemos declarado ya una vista genérica que dentro tiene controllers. Y el primer controlador que se inserta, y único, de hecho, control, no controlador. Control son los elementos visuales, los elementos JavaScript visuales que nosotros vamos a usar para definir la interfaz de usuario. Bueno, pues dentro de esta vista simplemente insertan un elemento que es un app. Vale, app, pero ¿esto de dónde viene? Pues recordar, si no tiene prefijo, pertenece a la librería SAP-M. Entonces, si yo aquí busco SAP-M, antes de saltar, acordaros, la agregación, es decir, el contenido de las vistas de tipo SAP UI Core MVC View, la agregación que tienen, es decir, el contenido permitido, tiene que ser de tipo control. Bueno, pues si yo ahora me voy al SAP-M app, pues vamos a buscarlo. SAP aquí está, M app. Bueno, pues SAP M app, su clase superior es la NAP Container, y la NAP Container, su clase superior es un control. Entonces, efectivamente, es compatible, esto que hemos insertado es compatible con la agregación que contiene la vista. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo era el SAP M app? Voy a ir para atrás a ver si así es más fácil. Perfecto. Entonces, ¿qué es app? Bueno, pues app es el elemento raíz de una aplicación app que se puede utilizar en dispositivos móviles. Se puede utilizar en dispositivos móviles, pero también se puede utilizar en desktop, en aplicaciones de escritorio. Entonces aquí lo que estamos poniendo es, digamos, la raíz para una aplicación, app. Es lo que estamos haciendo. De nuevo aquí, ¿qué cosa nos tenemos que fijar? Pues qué puede contener la app. Fijaros que aquí ya no es tan genérico. Aquí ya no podemos insertar cosas de tipo control, no. Aquí podemos insertar n elementos del tipo custom data, n elementos del tipo element, n elementos de drag drop base, solo un objeto del tipo layout data, n elementos de tipo control genéricos y un elemento del tipo tooltip. Esto es solo lo que podemos insertar. Y de nuevo pues tenemos propiedades, tenemos eventos, tenemos métodos, etc. Entonces, ¿qué es relevante aquí en la etiqueta app? Pues en la etiqueta app aquí empezamos a ver algunas cosas curiosas. Bueno, fijaros que cada vez que insertamos un control no es obligatorio, pero si luego nos vamos a referir a él de alguna manera dentro de otros controladores o en otras vistas, es importante asignarle un identificador. Si no, el runtime de SAP UI 5 le asignará uno al azar y luego no vamos a ser capaces de encontrarlo. Entonces, si nosotros vamos a usarlo, le ponemos un identificador. Vale, perfecto.
Y luego aquí vemos que tiene dos propiedades, busy o base o como queramos decirlo, en español o en inglés, pues el ocupado y el delay indicator busy. Bueno, esto, si vamos aquí a lo que son las propiedades, pues aquí nos explica para lo que sirven. Fijaros que aquí no están. ¿Qué ocurre? Pues que son heredadas. Estas propiedades son heredadas de NavContainer. Si me voy a NavContainer, pues vamos a ver que entre sus propiedades, aquí está, pues no, tampoco está busy. Bueno, pues vamos aquí a ver si es de control. Entonces voy a control y aquí en propiedades, pues ya por fin me encuentro el busy y el busy indicator delay. ¿Y para qué sirven? Bueno, esto básicamente sirve para indicar a SAP UI 5 si la vista está ocupada haciendo algo o no. Eso es el busy. Y esto de aquí, el indicator delay, esto simplemente dice cuántos milisegundos tienen que transcurrir una vez que la vista se pone en modo ocupado para que SAP UI 5, el runtime de UI 5, muestre automáticamente el indicador de que está ocupada la aplicación. Estos son los famosos 3 puntitos que van así acercándose y alejándose, o el logotipo este de Fiori de los pétalos de la flor dando vueltas. Esos son indicadores de ocupado que automáticamente SAP o el runtime de UI 5 los muestra por pantalla una vez que la vista está ocupada, una vez que nosotros esto lo pongamos a true. ¿Y cuánto tiempo tarda desde que esto se pone a true hasta que se muestran esos pétalos, esos indicadores? Pues tarda estos milisegundos. Bueno, pues fijaros qué curioso que aquí no estamos indicando un valor absoluto, sino que le estamos poniendo una cosa extraña. ¿Esto qué es? Esto es una referencia. Esto es una referencia a un modelo. Acordaros, las aplicaciones Fiori son modelo, vista, controlador. La vista es lo que muestro, el controlador es cómo gestiono la vista y los modelos son almacenes de datos. Bueno, pues yo aquí estoy haciendo referencia a un modelo que se llama AppView y dentro de ese modelo me refiero a la propiedad busy. Este modelo, dónde viene, etcétera, lo veremos ya en un próximo vídeo cuando hablemos del controlador de esta vista. Pero ya os lo adelanto, aquí lo que está ocurriendo es que en el controlador vamos a crear un modelo y dentro de ese modelo vamos a tener esta variable. Entonces esta variable es la que va a indicar si la vista está ocupada o no. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no necesitamos usar ningún método especial, sino que simplemente yo lo que hago es vinculo la propiedad busy de este control, la enlazo con el valor de una variable en un modelo que controlaré con el correspondiente controlador. Y lo mismo con el busy indicator delay. Y esto se usa muchísimo, esto es fundamental para aplicaciones SAP UI 5. El vincular determinadas propiedades de los controles de la vista a elementos que están en el controlador. Y la mejor manera de hacerlo es creándose un modelo JSON, donde nosotros vamos a guardar variables y manipulando el valor de las variables vamos a intervenir en el comportamiento de la vista. Vale, pues aquí tenemos esto app y el app que tiene una asociación, esto ya lo hemos visto aquí antes, perdón, una agregación que puede tener n cosas de un tipo, n cosas de otro, etcétera. Pues aquí dentro vamos a usar solo una cosa que es el Flexible Column Layout. Y esto de aquí es de la librería F. Ya esto es lo que os comentaba antes. Nosotros hemos dicho que todo lo que empiece por F pertenece a SAP F. Entonces me he creado una vista que es el controlador raíz de todos los elementos visuales de UI 5. Dentro de esta vista he insertado una aplicación, que es el controlador raíz de cualquier aplicación con capacidades móviles. Vale, y dentro de esa aplicación estoy insertando esto de SAP F, que SAP F era la librería especializada de Fiori. Entonces, esta librería estamos usando esto de aquí, el Flexible Column Layout.
Pues igual, para saber exactamente qué es lo que hace, deberíamos buscarlo aquí. Y Flexible Column Layout solo hay uno y pertenece a SAP F, justo el que estamos usando nosotros. Bueno, ¿y esto qué es? Pues aquí de nuevo, aquí nos habla que esto implementa el paradigma maestro detalle-detalle, mostrando hasta 3 páginas en columnas separadas. Vale, pues esto ya es un control visual muy potente. De nuevo, si queremos saber exactamente cómo se usa esto y tal, nos podemos leer todo esto, las agregaciones, las propiedades, el controlador, las agregaciones, etcétera. Y también recordar que tenemos la posibilidad de acudir a ver ejemplos de código de cómo se utiliza este control. Esto, insisto, es fundamental. Si queremos desarrollar aplicaciones Fiori, nos tenemos que conocer muy bien el cómo utilizar y cómo sacar provecho de esta documentación. Bueno, pues aquí básicamente estamos creando este control, el Flexible Column Layout, donde se le indican, le estamos dando 2 valores a las propiedades. A la propiedad Layout, vamos a volver a donde estábamos. Entonces le estamos dando valores a la propiedad Layout. Cuidado que aquí no le podemos pasar cualquier valor, porque esto es de este tipo. Entonces, si queremos ver los tipos de layout que hay, tendríamos que acudir aquí a esta documentación y aquí nos dice los tipos de layout que hay. Bueno, pues de nuevo, en lugar de pasarle un valor fijo, lo que estamos haciendo es enlazarlo con una variable de este modelo AppView, que ya os adelanto yo, esto es un modelo JSON que vamos a crear en el controlador de la vista. Y le estamos pasando también un valor a esta propiedad de aquí, a Background Design, que de nuevo vendríamos aquí, buscaríamos exactamente en qué consiste esa propiedad, el Background Design, aquí está. Y aquí pues nos especifica qué es lo que hace. Y con esto termina la parte visual. Para entender exactamente qué es lo que ocurre, deberíamos ir al controlador, pero eso lo dejamos para un próximo vídeo. Y antes de terminar por hoy, pues quería llamaros la atención sobre un pequeño detalle que en su día se quedó colgando en el aire. Fijaros, yo aquí me he creado una vista que no le he puesto ningún ID. Eso es porque la plantilla luego no va a hacer referencia específicamente a esta vista. Luego he creado una aplicación que sí que le he dado un valor, con lo cual sí que voy a hacer referencia a esta aplicación luego en algún controlador. Y dentro de la aplicación me he creado esto, un Flexible Column Layout. Y aquí igual le he dado un identificador que se llama Layout. Bueno, pues si miramos los primeros vídeos donde yo hablaba de los distintos ficheros que hay en la aplicación, si vamos en concreto al que hablaba del Manifest JSON, aquí hay un sitio en el Manifest JSON, bueno, aquí hay mucha información, ya lo sabemos, de un vídeo anterior. Bueno, pues hay un sitio donde nosotros decíamos que cuando configuramos el router, que esto es la utilidad, el control que nos va a permitir navegar de una vista a otra en nuestra aplicación. Bueno, pues aquí hablábamos de qué tipo es nuestro router, que es de SAP F, que las vistas van a ser XML. Aquí ya estamos diciendo que las vistas las vamos a describir como XML, no como ficheros JavaScript o como ficheros JSON. Aquí tenemos la ruta a las vistas, que va a estar en la carpeta View. Y luego aquí había 2 cosas que yo dije, bueno, esto en su momento lo entenderemos. Y tenemos el Control ID y el Control Aggregation. Bueno, pues esto de aquí, lo que le estamos diciendo al router es dónde se van a renderizar las distintas vistas. Es decir, las distintas vistas que están en esta carpeta y que están descritas como XML, yo aquí le estoy diciendo que el sitio, el lienzo, la vista principal, la ventana, como queramos llamarlo, donde se van a dibujar el resto de vistas cuando yo empiece a navegar, es en la vista
que, bueno, no la vista, sino el control que se llame layout. Bueno, pues por fin hemos llegado a él. El control que se llama layout es el Flexible Column Layout que está en la vista app. Es decir, aquí es donde yo le estoy diciendo que, oye, este control se llama layout y este control que se llama layout es donde voy a pintar el resto de vistas. Entonces aquí ya empezamos a unir piezas que habíamos visto anteriormente. Y luego, aquí había otro misterio que era el Control Aggregation. ¿Y qué es esto del Control Aggregation? Bueno, pues nosotros vamos a dibujar las vistas, las vamos a renderizar en el control que se llama layout. Y el control que se llama layout es del tipo Flexible Column Layout. Y si nos vamos al Flexible Column Layout, pues aquí vamos a ver que como todos los otros controles tiene agregaciones. Y entonces tiene tres agregaciones posibles. El Begin Column, el End Column y el Mid Column, que puede tener n cosas dentro de esas agregaciones. Y tienen que ser del tipo control. Bueno, pues precisamente aquí en el manifest JSON yo lo que le estoy diciendo es que la agregación que voy a comenzar usando es Begin Column Page. Entonces aquí lo que estamos haciendo realmente es ya informar dentro de del control donde lo vamos a pintar todo, en este caso un Flexible Column Layout, le estamos diciendo qué agregación quiero usar. Esto es muy normal en controles que pueden tener varios tipos de agregación. Es muy normal el asignarles un nombre. Si solo obtengo un tipo de agregación, no le indico el nombre, no indico qué agregación voy a usar. O si bien la agregación es de un tipo en concreto, pues no le digo cuál voy a usar. Ya SAP lo determina automáticamente. Pero aquí, que hay tres agregaciones posibles y que todas son del mismo tipo, pues yo sí que tengo que indicar cuál es. Esto se indica, lo vamos a ver luego en otras vistas, esto se va a indicar en una etiqueta que nosotros vamos a poner en el control superior. Por ejemplo, aquí en la vista, si tuviéramos varios tipos de agregación posibles, pues en lugar de colocar directamente la app aquí, yo tendría que haber puesto primero una etiqueta indicando que voy a usar la agregación como se llame y dentro de ahí voy a meter la app. Y en el caso de la app, vamos a buscar app. SAPM app. Recordar, si no tiene nada, es de SAPM. Bien, pues en SAPM app, que tiene varias agregaciones posibles, está el Custom Data, el Dependence, el Drag Dob, aquí Custom, Element, Drag Dob, Layout Data, Control y Tooltip. Si os fijáis, cada uno es de un tipo. Entonces, yo aquí, dentro de app, no le he indicado qué tipo de agregación voy a usar, sino que directamente le he metido algo del tipo Flexible Column Layout. Y es que Flexible Column Layout es algo del tipo Layout Data. Entonces él ya automáticamente sabe qué agregación estoy usando. No necesito indicárselo expresamente. Esa es la idea. Aunque aquí, cuidado porque esto varía de un control a otro. Algunos controles es obligatorio poner la etiqueta, en otros es opcional y en otros pues depende de la agregación. Oye, ¿cómo sé exactamente cómo tengo que hacerlo, cómo usarlo, etcétera? Bueno, pues muchas veces lo vamos a encontrar aquí, si hay que ponerlo o no ponerlo, pero yo lo que siempre recomiendo es que vayáis a la parte de los ejemplos. Vale, es que aquí me he ido es que aquí justo no hay ejemplos, pero bueno, en este caso podríamos buscar ejemplos quizá de aquí, de Navigation Container, aquí está. Y entonces aquí viendo los ejemplos es donde vosotros vais a poder ver si en el código es necesario o no poner la etiqueta de qué tipo de agregación estamos usando o no estamos usando. Con lo cual, vuelvo otra vez a la idea de que es fundamental manejarse bien con esta herramienta, con la biblioteca
del API de SAP UI 5. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, regalarme un like. Si no os ha gustado, tenéis el botón de dislike. Si es un poquito más complejo o queréis expresaros de alguna manera, pues tenéis los comentarios donde podéis indicar qué os ha gustado, qué no os ha gustado, cómo podría mejorar los vídeos, cosas de ese tipo. Y si no os queréis perder mis próximos vídeos, podéis suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.